buenos días, gracias por acompañarnos este sábado 6 de diciembre, ya empezó diciembre, ahora sí con todas sus fiestas y todas las tradiciones. Y además estamos estrenando estudio, Pepe, ¿ya te fijaste? Es lo que estaba viendo. Sí. Quedó muy bien, y faltan todavía detalles según me decía Miguel. Hoy tenemos, como ya se hizo costumbre el mes de diciembre, ¿no? El diputado Jorge Soto para que nos hable sobre el presupuesto de egresos y ley de ingresos. Necesita horas de 48 horas, ¿no? Días de 48 horas. Oye, pero dicen Bienvenido, diputado. Dicen Muchas que gracias, los diputados no trabajan. Hay de todo, en todos lados, unos trabajan más, otros menos, unos dirigen, otros... pero sí, en mi caso particular, noviembre, diciembre, sobre todo diciembre es una carga de trabajo muy importante, no nada más por ser diputado, sino por presidir la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda en el tema de paquete económico estatal, leyes de ingresos de los municipios, las tablas de valores, que es la base para el cobro del impuesto predial. Pues sí, es un trabajal. Afortunadamente hemos llevado un proceso, creo, muy padre, muy abierto con mis compañeras y compañeros diputados de la Comisión de Hacienda. Hoy justamente aprobamos en comisión las últimas tablas de valores que nos faltaban de 10 municipios, por unanimidad, van todas. Esperemos que mañana el Pleno del Congreso haga lo propio y los municipios puedan tener esta certeza, y los ciudadanos también, del cobro del impuesto predial, que es un impuesto muy importante para el fortalecimiento financiero de cada uno de los 67 municipios del estado. Ahorita ya sabe lo que se siente Santo Claus, ¿verdad? Con todo el mundo pidiéndole, que son pues, 67 municipios, un montón de descentralizadas, secretarías, de todo un poco, ¿verdad? Oye, el presupuesto, a grosso modo, va de 107 millones más o menos a 117, pues un incremento interesante. ¿A qué se debe este incremento? ¿Cuáles son las razones y los propósitos de aumentarlo, ¿no? ¿Habrá superávit o no en este ejercicio? Bueno, es difícil saberlo, las condiciones van cambiando conforme transcurre el tiempo. El presupuesto de egresos es una referencia muy importante. Desde mi punto de vista, el presupuesto de egresos es el instrumento de política pública por excelencia. De ahí es donde se marcan las prioridades de los gobiernos, en qué quiere invertir, cómo generar productos y servicios para la ciudadanía. Responde este incremento de casi el 9%, de 107 mil millones de pesos de este año a 117 mil proyectados para el 2026. Primero, por una dinámica natural de los ingresos y los presupuestos de egresos, del crecimiento. De entrada tenemos la parte de inflación. Por otro lado, se está proyectando recaudar más vía el impuesto sobre nómina. El estado de Chihuahua actualmente tiene un impuesto del 3%. La propuesta del Ejecutivo es un punto porcentual más. Esto nos pondría en línea con algunos otros estados como Ciudad de México, como Nuevo León, como Quintana Roo, como Yucatán, que traen el mismo rubro. Nosotros estamos en el 3, esto sería la propuesta, es un punto porcentual más para llegar al 4%. Oye, a más recaudación local, ¿la federación, hay alguna regla que la federación premia al que es más cobrador? Sí, por supuesto. Hay a nivel federal se llama Fondo General de Participaciones. Si bien las aportaciones y las participaciones, es decir, los recursos federales que de acuerdo al pacto fiscal le mandan a cada uno de los estados y municipios, la parte fuerte es la parte poblacional. Otro componente es la parte de rezago social, pobreza. Y otra parte no es tan importante como la de población o la de pobreza, es quién recauda más, es decir, los estados que recaudan más, que recaudan mejor, que dependen menos de la federación, son premiados de alguna forma. Y aquí van juntos estado y municipios. Ha sido un esfuerzo muy importante por parte de municipios y gobierno del estado para mejorar esta parte de recaudación. Chihuahua es ya el 6º estado con mayor autonomía financiera. ¿Qué significa esto? Que estamos en el sexto lugar a nivel nacional, que dependemos menos de participaciones federales. A nivel estatal, ya por ingresos propios andamos alrededor del 30%.
Hay ciudades, municipios como Chihuahua que andan cercanos al 50% de ingresos propios, y esto a final de cuentas se refleja en productos y servicios para las personas, en mejor infraestructura. En esto ha sido una gran tarea del estado de Chihuahua y un gran esfuerzo de los propios municipios para depender cada vez menos de la federación, y en un contexto donde la federación, ahorita pasamos ese tema, pues ha castigado históricamente a Chihuahua. Esto desde que yo tengo uso de memoria, y ustedes también, el tema de justicia fiscal no necesariamente se ha dado para nuestro estado. Somos muy poquitos votos. Sí, pero también muy trabajadores, que producimos mucho, que hacemos nuestra tarea. Y aunque está esta parte, este componente del Fondo General de Participaciones, todavía se queda muy corto la federación en lo que respecta a lo que Chihuahua aporta y a lo que nos regresan. Esta es una larga lucha, larga historia de un maltrato fiscal por parte de la federación a Chihuahua. Diputado, el impuesto sobre nómina, hoy en la mañana, ayer mejor dicho, platiqué un poco con Polo Mares del CC, y me argumentaba lo difícil del momento para tener el incremento del 3 al 4% del ISN. Y digo, ya hablamos ahí de la FECHAC, de FICOSEC, de lo que ya se hace desde hace años, y del tema del incremento salarial del 13% que se autorizó y que es a partir del 1 de enero del 26. ¿Cómo va la negociación ahí en la mesa que pusieron de negociación con los empresarios? Bueno, por un lado, el Ejecutivo está haciendo su parte. El paquete fiscal es iniciativa del Ejecutivo por parte del Congreso, y esto desde el día 1, que fue el viernes que nos entregaron el paquete económico, abiertos a dialogar con todos los sectores que estén interesados, que deberían estar interesados en el paquete económico. Entiendo que va bien la cosa de nuestro lado, del lado del Congreso, que nos toca aprobar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos en apertura total, y próximos a formalizar reuniones ya oficiales con estos sectores. Creo que en principio está bien. Aquí dejar bien establecido, a nadie nos gusta pagar impuestos, ni predial, mucho menos ISR, que se lleva el 30, 28%, hasta el 32% de nuestros ingresos. No nos gusta pagar IVA, no nos gusta pagar IEPS cada vez que nos tomamos una coca o que cargamos gasolina en alguna gasolinera. Esto dejarlo bien establecido, a nadie nos gusta. ¿Es necesario? Sí, es necesario pagar impuestos. Es la forma en que nos ponemos de acuerdo los chihuahuenses y los mexicanos para que los gobiernos hagan las tareas en educación, en salud, en seguridad, tareas que como individuos no podemos hacer. Y una tercera parte, que esta es bien relevante con respecto a esta propuesta. Regreso, el Congreso está abierto a escuchar a todos los sectores. Entiendo la intención del Ejecutivo con este punto porcentual al impuesto sobre nómina adicional, es decir, del 3 pasarlo al 4, sobre todo pensando sí en el maltrato fiscal por parte de la Federación, y por otro lado lo que se está asomando ya como una recesión. Ya son 7 años que como país no estamos llegando ni al 1% en crecimiento. Este año va a cerrar en alrededor de 0.5, si bien nos va, pues muy contrastante con aquel que llamaban crecimiento mediocre de los gobiernos neoliberales. En los gobiernos neoliberales el promedio está arriba del 2. Morena no ha alcanzado en 7 años ni siquiera el 1 en promedio. Pensando en esto también como medida contracíclica a este escenario, hay dos formas de cuando la economía se ralentiza, cuando el dinamismo va más bajito. Hay dos formas de poder hacer medidas contracíclicas para inyectar dinero y generar dinamismo económico. Uno es deuda, otro es endeudarte para esto, y otro punto es recaudar más, obviamente de manera inteligente, no recaudando donde te ralentice toda la economía, pero recaudar más para poder inyectar, sobre todo en materia de inversión y el efecto multiplicador que sabemos que tiene la inversión pública en infraestructura. Creo, estoy convencido que el sentido en que presenta esta propuesta el Ejecutivo tiene una lógica, es decir, no es para gasto corriente, no es vamos a aumentar un punto porcentual
nada más porque sí. Esto calcula el gobierno del estado que pudiera representar 2.400 millones de pesos adicionales, 2.400 millones de pesos que serían etiquetados exclusivamente para obra pública y la posibilidad del efecto multiplicador que esto pueda tener en nuestra economía. A nadie nos gusta pagar más impuestos, pero también los chihuahuenses tenemos que ocuparnos de nuestro propio estado, sobre todo viendo lo que pasa a nivel federal. Nomás por ponerles un ejemplo, y lo vemos todos los días, este maltrato, nomás por ponerles un ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la federal, la que se encarga del mantenimiento de nuestras carreteras, para hacer nuevas carreteras, en 2015, estamos hablando hace 10 años, tenía etiquetados para Chihuahua 1.300 millones de pesos. Para 2024, 245 millones de pesos. 2025 todavía no cerramos, pero debe andar por ahí. Estamos hablando que en 10 años no nada más no ha subido la inversión en carreteras, en comunicaciones y transportes, ha bajado en 10 años el 80%. Este es nada más un ejemplo de cómo los chihuahuenses, de muchas formas, tenemos que subsidiar lo que el gobierno federal no está haciendo. En materia, por ejemplo, de participaciones, aportaciones, se prevé un aumento para el estado de Chihuahua desde el ámbito federal. Lo que pasa es que una cosa es lo que establecen en el presupuesto de egresos que aprueban en el Congreso de la Unión, y otra cosa es lo que va pasando conforme van pasando los meses. Chihuahua ha sufrido, el estado y los municipios, todo este año, recortes en sus participaciones y aportaciones. Sí, por ejemplo, para el tema volviendo al tema de los recursos federales, se espera, obviamente en el borrador, que aumentara unos 4,000 millones de pesos. Por ejemplo, del 100% que recibe, que se presupuesta hacia el estado y municipios, ¿cuándo realmente es lo que acaba llegando? Obviamente varía. Cuando el gobierno federal no llega a sus metas de recaudación, que constantemente no está llegando en una parte sí, precisamente por la desaceleración económica. Hay menos dinamismo económico, hay menos recaudación, menos impuestos. Esto es variable, hay un corte por lo general cuatrimestral por parte de la federación. Cada cuatrimestre dicen, sí te mando lo que dije que te iba a mandar en el presupuesto, o te hago un recorte. Hasta el último cuatrimestre, el acumulado de recortes para el estado de Chihuahua, estado y municipios, ha sido de alrededor de 500 millones de pesos. Entonces, esos 4,000, que bien, está muy bien que estén etiquetados allá, pero no es algo que podamos saber con certeza que lo entregarán a Chihuahua. Antes existía este fondo de estabilidad, era un fondo que tenía el gobierno federal para, en caso de que se cayera la recaudación, compensar con este fondo que ya sabemos hace alrededor de 3 años que el gobierno de Morena lo desapareció, ya no existe ese fondo, de tal suerte pues que estamos a la buena de Dios en muchos sentidos, los estados y los municipios, de que el gobierno federal alcance estas metas. Sí, y parte del problema ha sido precisamente que la federación ha estimado en los últimos 7 años un crecimiento del 2% y nunca hemos llegado, ¿no? No hemos llegado. O sea, a esto le agregamos la producción petrolera en Pemex, sigue siendo un barril sin fondo al que se le sigue inyectando dinero, no genera utilidad alguna, al contrario, nos cuesta mucho a todos los mexicanos. Si a esto le agregamos que todavía siguen algunos picos para estas obras, yo entiendo, inservibles, como el Tren Maya, que va a ser deficitario, yo no sé si 10 años, 20 o todo su tiempo de vida. Ya no hablemos también de la refinería de Dos Bocas. Cada barril que la refinería de Dos Bocas refina nos está costando mucho dinero a todos los mexicanos. Diputado, otro gran tema para Chihuahua, la deuda pública. Hay un servicio de deuda que pasa de 6.194 a 8,000, alrededor de un 30% más. ¿Por qué se va a pagar más? Bueno, para el 26. Lo que pasa, servicio de deuda, es lo que pagamos de intereses de la deuda que hemos contraído. Capital e intereses, ¿no? Es la combinación. Sí. El servicio, pero bueno, supongo que estamos hablando de la parte de intereses. Una cosa es capital, intereses, de acuerdo. Aquí lo que impacta, y esto lo podemos saber en cualquier familia, la deuda no necesariamente es mala. Al contrario, la deuda
bien llevada te puede llevar a crecer. Si lo vemos en términos comerciales, conforme te vas haciendo más grande, te vamos a decir, pagas el 10% de intereses, tu capacidad de financiamiento crece para abrir otra sucursal, para abrir otro negocio, y si eso te deja más que lo que pagas de deuda, esa es buena deuda. Mala deuda es para pagar nómina, tu gasto corriente, para pagar la tarjeta de crédito, para pagar la luz. ¿Por qué se paga más en términos nominales de servicio de deuda? Pues el presupuesto lo referías, no sé si ya estábamos al aire, cómo ha crecido el presupuesto y los ingresos de Chihuahua, pues tenemos capacidad de endeudamiento mucho más grande, porque tenemos más ingresos. Pero aquí la medida, la que es importante es cómo se compara lo que pagas de servicio de deuda con respecto al Producto Interno Bruto, por ejemplo. Es decir, más capacidad, puedes endeudarte más. Nomás por poner referencia, en el ámbito federal, lo que pagamos, lo que representa la deuda federal está alrededor del 52% del PIB. La deuda estatal, la de Chihuahua, con respecto al PIB, al Producto Interno Bruto de Chihuahua, anda en el 4.7, es decir, perfectamente manejable. En tema de pago de intereses, responde a la propia naturaleza de las tasas, suben, bajan, pero estamos en una mucho mejor posición de la que estábamos hace 6-7 años. ¿Cómo haces el tema de intereses? Pues lo comparas sí con el PIB, pero también con respecto a tus ingresos, en este caso de tus propios ingresos como Estado. Si bien crece la parte de pagamos más intereses, sí, porque tenemos más ingresos y mucho más capacidad en el endeudamiento. A nivel federal, este número, pago de intereses con respecto a tus ingresos, es el 14% del presupuesto federal total. El 14% se va a pago de intereses. En Chihuahua, aunque aumenta nominalmente, estable desde el año antepasado, más o menos en el 7-8%. En este sentido, y para eso existen las calificadoras Fitch, HR Ratings, desde 2023 hemos subido escalones en nuestra calificación de deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos mejor endeudados, a plazos más largos y con mejores tasas. Ahorita mencionabas en la estrategia contracíclica y se ve reflejado en el presupuesto de obras públicas, que aumenta un 10% de obra pública más lo que se acumule, ¿no? ¿Cómo ven o qué tipo de obras se ven, o hay alguna idea de cuáles son las estrategias que va a seguir la inversión de obra pública? Tendría que ser, y así va planteado en el paquete económico, esta posibilidad, y digo posibilidad porque todavía lo tenemos que aprobar en el Congreso, del impuesto sobre nómina, o de una posibilidad de ampliar la deuda, ser etiquetado exclusivamente para obra pública. Justo en el proceso en el que estamos de comparecencias, de hablar con los sectores, de cabildeo, con toda la apertura de incluso en el propio presupuesto etiquetar la propuesta del propio Ejecutivo, obra con nombre y apellido y costo. ¿Estamos en ese momento de concreto a qué obras? No, pero tenemos el tiempo suficiente para poder establecerlo de esa forma. A final de cuentas es obra pública exclusivamente para eso, y pues eso siempre hace falta. Nunca estamos completos de las necesidades de infraestructura. Jorge, otro gran tema de Chihuahua, seguridad pública. ¿Gastar mejor o gastar más? Hay un incremento del 3% aproximadamente. ¿Es suficiente? ¿De acuerdo a la estrategia? Los presupuestos nunca serán suficientes. Aquí hay dos elementos importantes, creo, en seguridad pública. Uno es el tema humano, es decir, necesitas policías mejor pagados, que tengan más prestaciones, porque a final de cuentas son ellos los que se rifan el pellejo por la seguridad de todos los chihuahuenses. Y la otra parte es el tema de infraestructura, concretamente tecnología. Ha habido una gran apuesta por el gobierno de nuestra gobernadora Maru Campos en invertir en tecnología con este proyecto integral que es el proyecto Centinela. Si bien la proyección de este año con respecto al 26 es solo del 3%, el gasto fuerte, sobre todo en infraestructura tecnológica, ya fue hecho en otros años, de tal suerte
que este incremento, digamos, que ni siquiera alcanza inflación, corresponde a que las inversiones fuertes ya se hicieron antes. Esperemos muy pronto, y esto ha sucedido conforme va pasando el tiempo, la consolidación de este proyecto Centinela con toda la tecnología que implica para la seguridad de todos los chihuahuenses. Oye, y en temas del aumento a los recursos municipales, ¿obedece más al tema del incremento por la federación o más aumento en el predial o se han vuelto más buenos para cobrar? Es un cúmulo de cosas. Hace algunos años, en alguna otra posibilidad en la que yo fui diputado, trabajamos en el Congreso del Estado una ley de coordinación fiscal estatal, donde desde entonces hay mucho más certeza, mucho más seguridad para los municipios de qué parte les toca de lo que recibe el Estado. En este caso, participaciones a municipios. De estos 117 mil millones de pesos, 18 mil corresponden a los municipios del Estado. Esto te habla pues, de una vocación federalista, municipalista de este gobierno. Es el 16% del presupuesto total. ¿Por qué puede haber estos incrementos? Pues primero por esa posibilidad de la coordinación fiscal y dos, lo que platicábamos hace algunos minutos, los municipios y el Estado ha hecho su chamba, ha hecho su trabajo en materia de recaudación, de ser cada vez más autónomos con respecto a la federación, y esto lo premia la fórmula del Fondo General de Participaciones. Jorge, el campo en Chihuahua, ¿cómo le va a ir en el 26 al campo? Está la presión ahorita del tema de la ley de aguas, ¿no? La presión de los transportistas y de los agricultores, pero también es el tema de la ganadería, ¿no? Que está cerrada la exportación. ¿Cómo va a intervenir el presupuesto 26? Y no las reducciones de los apoyos federales también. Sí, que se desaparecieron prácticamente. Bueno, este año, 2025, fue un presupuesto histórico para agricultura y desarrollo rural en Chihuahua. Si mal no recuerdo, pasamos de 500 a 1.500 millones de pesos, del 24 al 25. Sobre todo pensando en este problemón que tenemos los chihuahuenses de la sequía, 2 años consecutivos, 24 y 23, de una sequía extrema. Esto fue un paliativo, no resolvió todo el problema, pero fue un presupuesto histórico y también subsidiando nuevamente al gobierno federal, que ha desaparecido absolutamente todos los apoyos para el campo y fin rural y ahora hasta precios de garantía se están peleando. El presupuesto para desarrollo rural es parecido, también entendiendo la realidad que tenemos ahorita. Este fue un año relativamente bueno en materia de lluvias, no alcanzó a llenar nuestras presas, se quedó corto, pero se prevé para el 26 pues un año mucho menos complicado en la parte de sequía para el Estado, porque sí más o menos se recuperaron las presas, pero sigue siendo un tema. Yo creo que todos quisiéramos que la cobija alcanzara para tantas cosas que se requieren, pero en esta parte, pues el gobierno federal ahora y digo gobierno federal porque el Congreso, la mayoría morenista no es autónoma, no tiene un grado de independencia, con esta amenaza al patrimonio de los agricultores de Chihuahua y de todo el país, con esta nueva ley las reformas a la ley de aguas nacionales, sí es un tema, es complicado, tenemos que hacer lo posible por subsidiar, medio paliar el daño y las amenazas que el gobierno de Morena, en este caso, está impactando al campo chihuahuense. Oye, en el tema del sistema anticorrupción, el cual tú conoces perfectamente, como que la cobija se queda más o menos del mismo tamaño, pero hay jaloneos de un lado a otro. Otros les va a dar un poquito más de frío en el 26, otros van a dormir más calientitos. Ahora se observa que se han ido consolidando los proyectos también, hay ya muchos casos en la Fiscalía Anticorrupción, la auditoría, etcétera. ¿Cómo ves tú el presupuesto de egresos para el sistema en general y las particularidades que cada uno tiene? ¿Sí será suficiente? Yo creo que es razonable. Y en la parte de combate a la corrupción, pues el ideal es el tema de sistemas preventivos, y creo que en esto hemos avanzado muchísimo en los últimos años
En Chihuahua, por ejemplo, pensando en Auditoría Superior del Estado, si pensamos en algunos años, a lo mejor 5 o 6 años con respecto al presupuesto que tiene ahorita, ha tenido un salto muy importante, del 80% tal vez, porque había que generar toda esta estructura, todos estos sistemas, tener el personal suficiente, no nada más de números, sino también en capacidades. Personal más capacitado te cuesta más dinero, pero creo que hemos llegado a un punto ya de estabilidad en el tema de combate a la corrupción y de las instituciones que se encargan de esto. Por eso se explica, por ejemplo, la auditoría, que es probablemente el órgano más importante en esto, ya agarra cierta estabilidad por estas razones. Lo mismo para la Fiscalía Anticorrupción, que es una institución de relativa reciente creación. Pasa lo mismo, del primer año de su existencia, que fue hace 5 o 6 años, ahorita su presupuesto es prácticamente el doble, pero ya no es tan necesario como fue entonces inyectarle más dinero, porque ya tiene estas estructuras generadas. Pasa lo mismo que con seguridad pública, los gastos importantes fueron en otro momento, ahorita bajo ninguna circunstancia creo que se desdeña el combate a la corrupción, sino que ya se hicieron las inversiones en años previos para ahorita mantener unas estructuras que creo que han tenido muy buenos resultados, perfectibles como cualquier construcción humana, pero estamos en un lugar muy distinto al que estábamos en 2015 o 2016 con la corrupción rampante en el estado de Chihuahua. Por cierto, una felicitación al auditor que repite, ¿verdad? ¿Cómo estuvo ese proceso? No hubo ningún contratiempo, casi saca calificación perfecta. Según bien, Martín, Pepe, la verdad muy contento por esta parte del Auditorio Superior del Estado. Yo no recuerdo, probablemente ustedes sí, que algún auditor superior en la historia de Chihuahua haya acabado su encargo. En este caso, no nada más lo acabó, repite, y no nada más repite con la votación unánime por parte de 33 diputados. Por supuesto, en el PAN votamos por él, Morena también, PT. Esto habla obviamente de procesos, de ponernos de acuerdo, pero habla mucho también de los resultados de la Auditoría Superior del Estado y del auditor. Estamos en otro mundo y la verdad esto a mí me satisface mucho porque he estado muy metido en temas anticorrupción y la verdad fue un hitazo poder haber logrado la unanimidad, ponernos de acuerdo las diferentes fuerzas políticas para algo que unánimemente creemos que está funcionando muy bien en el estado de Chihuahua. Pero no está difícil con las capacidades del señor, digo, siempre hay... No, siempre es difícil, ese tipo de nombramientos, más sacarlos por unanimidad, no hay muchos precedentes en el Congreso. Estamos llegando ya al final del programa. 117 mil millones para el 26, Pepe, ¿con qué te quedas? Pues con nada de eso. Pues es muy interesante, ¿no? Cómo cada vez pues se profesionalizan más estos procesos, ¿no? Los anexos, la verdad, mis respetos, están muy explicados, muy elaborados, hay mucha información, y luego pues ahora con las redes y los medios y todo, y ahora hasta con la inteligencia artificial, pues hay mucha capacidad para poder debatir positivamente, ¿no? En un afán de que sea lo mejor para el Estado. Y pues suerte, ¿cuándo termina el proceso final? Ya quieres que sea 24, bueno, 31, Sí. Bueno, todavía no, ahorita necesito, como referías, días de 48 horas. Tenemos como plazo legal hasta el 31 de diciembre para aprobar el paquete económico, ley de ingresos, presupuesto de egresos. Yo creo que tentativamente en unos 15 días pudiéramos estar ya discutiéndolo y aprobándolo en el Pleno del Congreso. Hemos llevado hasta ahorita, y es una referencia en las tablas de valores, un proceso terso, sí muy intenso, de mucha plática, de explicar detalle por detalle, y creo que es un buen precedente para lo que viene para el paquete económico, con apertura en la comisión, escuchando a todas las fuerzas políticas del Congreso, a los diferentes sectores. Les refería ahorita programar oficialmente en los próximos días reuniones con ellos. Yo creo que en la semana del 15-19 de diciembre pudiéramos estar poniéndole palomita al nuevo paquete económico para arrancarnos con todo en el próximo año, y que el gobierno del Estado tenga los instrumentos para traer más salud, más educación, más seguridad y mejor, no nada más,
para todas y todos los chihuahuenses. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.